Bien, la ayudantía de hoy día busca profundizar un poco más los temas que ya hemos realizado de integrales múltiples, primero que todo, ¿ya? Así que hoy día vamos a recopilar unos cuantos ejercicios. Hay uno que es como interesante, en realidad son dos, son 3 y el 4, así que comencemos. Pato, disculpa, ¿ese documento ya está en aula? Sí, está hace como 10 minutitos atrás, más o menos. Ya, vale. Bien, ante eso, el problema número 1 es el siguiente. Acá hay que discutir dos cosas interesantes. Uno primero es la formulación y lo segundo es la obtención de la masa, o sea, de la densidad que está involucrada en la masa. Bien, nos pregunta, calcular el centro de masa de la elipse cuya densidad de masa varía en función de la distancia a la recta I igual B. Bien, entonces, antes de abordar la formulación que está propuesta por la pauta, imaginemos el contexto en que estamos trabajando. Bien, lo que estamos trabajando es calcular la masa de una lámina delgada, eso es importante, que tiene una forma elipsoidal, y lo importante acá es la densidad. La densidad de masa varía en función de la distancia a la recta I igual B, de cualquier punto. ¿Ya? Lo que vamos a discutir en primera instancia es cómo calculamos esa densidad. Bien, para ello vamos a hacer un pequeño esboce de la masa, de esa lámina delgada que estamos trabajando. Bien, la elipse, que está acá arriba, es relativamente sencilla de graficarla. ¿Ya? Aquí lo único que nos está hablando es sobre el concepto de A y B, quién es más grande que otro. Pero vamos a estar bajo el supuesto de que A es más grande que B, un caso idóneo. Si uno averigua el otro caso, se obtienen resultados similares. Bien, o sea, para no decir exactos. ¿Cómo calculamos o cómo graficamos esto? Nosotros tenemos x cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado. Una elipse sabemos que tiene una distancia más larga que la otra en distintos ejes. ¿Pero cuál va a ser? Bajo el supuesto de que a es más grande que b, tenemos que la máxima elongación de x en el eje x va a ser cuando el y es 0. Ante eso, nos damos cuenta que el x está entre más menos a. Lo que sería, por ejemplo, menos a y a, para poder representarlo. Y después para el y, ¿cuál es su máxima elongación? Va a ser cuando el x sea 0. Y esto va a ser cuando el y tome valores más menos b. Ante eso, pensemos que acá está b y acá está menos b. Y con ello ya podemos hacer un pequeño esboce. Casi bonito. ¿Ya? Ahora lo que sí es importante es la recta que nos están planteando. Una recta igual b, que sería esta de acá. La pregunta será, ¿cómo nosotros podemos describir que la densidad varía en función a la distancia a la recta, de cualquier punto? Un punto que está acá tiene que estar en función a esa distancia, de cualquier punto x e y. ¿Cómo podremos cuantificarlo? Con una integral. La densidad. Dice, cuya densidad de masa varía en función a la distancia a la recta igual b. Por ejemplo, yo les preguntara, vamos a hacer con un color naranjito. De este punto cualquiera, x, y, ¿cuál es la distancia que tiene ese punto xy a la recta? Hay que sacar la norma. ¿Ya? ¿O la distancia entre dos puntos? ¿O la raíz más lejana? Y menos b. Sí, como lo hicimos el otro día con el punto 00. Exacto. En este caso, aquí surgieron dos ideas muy buenas. La primera es lo que comenta... Oye, se me olvidó. ¿Leila? ¿Cierto? Leila, sí. Sí. Lo que comenta Leila vendría siendo la distancia, como fue el ejemplo del ejercicio anterior que vimos desde el origen hasta cualquier punto. Ahora el contexto era al revés, sino que es la distancia de un punto xy
a la recta o viceversa, cuál es la distancia de la recta al XY. Y la segunda persona que mencionó, B menos I, ¿cierto? La distancia que hay desde acá a este puntito de aquí siempre va a ser B menos I, porque acá siempre vamos a tener una distancia fija o una altura fija. Entonces la distancia que tiene este punto genérico, pensemos que es genérico, hasta esta recta solamente va a ser P menos I. El X no participa, porque, ojo, es la distancia que hay de cualquier punto, que no lo menciona, hasta la recta. Entonces la única distancia que se presenta es con respecto al eje Y. Con eso en mente, podemos decir, ¿sabéis qué? La densidad que tenemos que enfrentar va a ser B menos I. Esa es nuestra famosa densidad, que nos plantea el problema. Bien. Ahora, ¿cómo nosotros calculamos la masa? Hablando de otro tema, ya avanzando. ¿Cómo se calcula la masa de una lámina delgada? Volumen por densidad. ¿Cierto? En este caso más sencillo, la integral doble sobre una región, la función de densidad y el diferencial de área. Esto es una lámina delgada. ¿Ya? En el caso que sea una superficie o un volumen como tal, sería la integral triple con un diferencial de volumen. Bien. Ahora, nuestra región de integración es esto de acá. La pregunta será, ¿cómo nosotros podemos representar esta región para poder integrarla? Polares. Thank you. En este caso lo que vamos a hacer es representar esta elipse a través de polares. ¿Ya? Vamos a hablar de un concepto que quizás no hemos trabajado tanto, que va a ser cómo nosotros vamos a usar polares, que polares representa una circunferencia que se ajuste a una elipse. ¿Cómo tiene que ser esa corrección ante el cambio de polares para poder abordar, en vez de una circunferencia, una elipse? Ante esto vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, lo que nosotros vamos a escribir acá en azul, la justificación. Nosotros cuando trabajamos con polares, nosotros tenemos originalmente esto. X cuadrado igual a R cuadrado, que queremos representar una circunferencia. Y ante esto, voy a hacer algo bastante absurdo. X al cuadrado, Y al cuadrado y R al cuadrado. Y aquí uno decía, ya, esto es R coseno y esto R seno. Y con eso uno describía una circunferencia, o describe, mejor dicho, una circunferencia. La pregunta, ¿cómo nosotros vamos a adaptar esta elipse ante esta circunferencia? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, que aquí me gusta usar el concepto de achatar la curva. Por ejemplo, lo que vamos a hacer va a tomar el X partido en A al cuadrado más Y partido en B al cuadrado igual a 1. Con esto vamos a sugerir el siguiente cambio. X partido en A, coseno al cuadrado, o sea, coseno R coseno, y Y sobre B, R seno. Y que si lo despejamos, tanto X como Y, tenemos X a R coseno e Y BR seno. Y este cambio de acá nos permite describir esta elipse. Pato, consulta Adelante. si no hubiese sido igual a 1 y hubiese sido otro número. ¿Puedes? ¿Y cómo se expresa? Porque ahí me confundo. Yo te pregunto a ti, ¿cuál sería tu propuesta ante esa modificación? ¿En qué me impactaría? Yo tendría, por ejemplo, si dijera 4, tendría que decir 2 al cuadrado y tendría que decir 2 AR coseno.
Mira, lo que me acabas de decir está totalmente correcto, inclusive ¿Sí? cambiaste un paradigma. Por ejemplo, si tú me hubieras dicho 4 en un principio, yo hubiera dicho, Sí. eso se puede corregir con R entre 0 y 2. Pero con la corrección que tú me hiciste, o sea, la sugerencia, modificaría el cambio a 2R coseno y el R estaría entre 0 y 1. 0 y 1. Exacto. Sí, es que hay ejercicios que el profesor tiene en la guía, sí, pero igual quería confirmar. Los dos son totalmente válidos. Válido. Exacto. Ok. Ya, gracias. Bien, todos entendieron la duda, ¿cierto? Yo no, Pato. ¿Me puedes explicar? Por favor. Vamos a una hojita nueva. Por ejemplo, lo que preguntó, lo que planteó, fue qué pasa si es que en vez de ser un 1 fuera otro número. Vamos a ponerlo en contexto. X cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado. El anterior se entendió, ¿cierto? Perfecto. De que terminamos de desarrollar primero que todo. Ante este cambio, el R va a estar entre 0 y 1. Porque el R acá está E1, claramente. Y el teta, al hacer este intento de achatar la elipse, queda determinada con un teta entre 0 y 2pi. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre ante una posible variante? Que esto ya no tiene nada que ver con el problema. ¿Qué pasaría si incorporamos, por decir algo, c al cuadrado? Existen dos opciones. La primera opción es que nosotros digamos, x es AR coseno e y BR seno con teta entre 0 y 2pi y el R entre 0 y c. Una segunda opción es considerar x ACR coseno e y BCR coseno. Lo siento, seno. Y con esto el teta sigue estando entre 0 y 2pi. En cambio el R va a estar entre 0 y 1. Súper. Bien. Porque estos dos son capaces de describir todo lo que estamos haciendo. Si uno reemplaza acá, obtiene que el R es R cuadrado igual a 1, entonces el R es 1. En cambio este de acá nos queda como R cuadrado igual a C cuadrado, entonces RC. Pero en una Entonces, situación dejáis como el rango, el radio, y el otro incorporáis a la variable el radio. exacto. Entonces, aunque no se vea, ambos métodos son equivalentes. Ahora, hay que hablar algo importante, el jacobiano. En ellos sí son distintos. Acá el jacobiano es ABR. Incorpora estos dos parámetros multiplicados. En cambio, el de abajo va a incorporar ambos también multiplicados, pero va a ser AB y el C cuadrado. Porque tenemos 2C. Y el R, claro. El tema es que acá el R mueve entre 0 y C, y acá el R entre 0 y 1. Entonces, se condice al resultado final, la respuesta a la integral, ambos van a ser iguales. Bien, retomemos lo que es el problema. Tenemos nuestra densidad, tenemos cómo describir nuestra región involucrada, en consecuencia, ya estamos listos para calcular nuestra masa, ¿cierto? Nuestra masa, ante esta situación, hay que hablar de algo importante. ¿Cómo va a quedar la densidad? La densidad en función de R y de teta va a quedar casi igual. El B es inamovible, no está afecto a una X o un Y, y el Y bajo al cambio que nosotros hacemos, que sería menos BR seno. Tenemos nuestra densidad, tenemos nuestra región, ahora sí estamos
listos para nuestra masa. Entonces, nuestra masa será la integral doble de la región de la densidad con el diferencial de área. Es decir, de 0 a 2pi. Jacobiano. Ah, Jacobiano es que falta. este es el teórico. Ah, ok. Ahora vamos a hacer el cambio. B menos BR seno, y que nunca no se nos olvide, jacobiano, dr en de teta. Y esto acá es relativamente fácil de integrar. Lo único que va a hacer la extensión BR menos BR cuadrado seno de teta, dr en de teta. Y aquí nos desvivimos un poquito para poder calcular esto. Y estamos ok. Bien, acá hablamos de la masa. Nos están preguntando sobre el centro de masa. ¿Qué nos hace falta? Que esto no hemos detallado tanto. Ahora, el centro de masa. ¿Ya? Aquí va a quedar pendiente el cálculo de esto, claramente. El centro de masa consta de dos cálculos muy importantes. El momento que hay con respecto al eje X y el momento que hay con respecto al eje Y. Y esos momentos nos van a poder permitir el cálculo de cada coordenada. Por ejemplo, el cálculo de la coordenada X barra del centro de masa está considerado por el momento que hay con respecto al eje Y sobre la masa, y para el Y barra, que es del centro de masa, el momento en X partido en la masa. Pero ¿quiénes son cada uno de ellos? Bien. Pregunta. ¿En qué se caracteriza cada momento? ¿Cómo se calcula? ¿O cuál es? Yo solamente les voy a decir que involucra la densidad. Pero hay una forma de relacionarlos. ¿Cuál correspondería? Para el MX involucra el Y y para el MX involucra el X. Es contrario a lo que dice, pero es consecuente a lo que calcula. Es medio extraño, la verdad. Y con esto, ¿qué hay que hacer? El cálculo pertinente de cada uno de ellos, de 0 a 2pi, de 0 a 1, el X, AR coseno, el ρ, B menos BR seno de teta, por R, ABR, jacobiano. ¿Este jacobiano está bien? No, te faltó el AB. AB. ABR. Que aquí se lo incluye. DR en de teta. Cuéntame. Sube, por favor. Ahí en la segunda expresión también te faltó eso, el ABR. Ah, sí. Ahí vamos a hacer el borrón y cuenta nueva. Vamos a subir esto un poquito. 0,2pi. Pero bueno, el ABR no nos afecta en los cálculos, al fin y al cabo una constante más. Claro. AB cuadrado R menos AB cuadrado R cuadrado seno de teta. De R de teta. Bien. Estamos ok con esto. Y el otro sería este de aquí. De 0,2pi. De 0,1. El I es BR seno. B menos BR seno ABR de R de teta. Y estaríamos aquí. Lo único que nos faltaría sería, bueno, primero que todo, extender la expresión y calcularla. Punto 1. En este caso son expresiones relativamente sencillas que no nos van a afectar tanto. Lo que sí me gustaría discutir son dos integrales y un concepto previo. Ustedes
cuando calculan el centro de masa, pensando en otra cosa, la mayoría me imagino que conoce los anillos, ¿cierto? Los que se usan en las manos. Yo les voy a hacer una pregunta curiosa. Ese anillo, ¿en dónde tiene el centro de masa? En la Este parte anillo, vacía. la parte vacía, ¿cierto? Curiosamente, los anillos que usamos, que se usan en los matrimonios, su centro de masa está en el medio, en el 0,0. Hay algo que se usa el concepto de simetría. Si yo les preguntara a ustedes, bajo este concepto, ¿en dónde podría haber una simetría? En el centro de masa. Ojo, simetría en el centro de masa. ¿A lo largo del eje X o a lo largo del eje Y? La simetría es respecto al eje Y. ¿Debería existir una simetría con respecto al eje Y? Sí, Si la tendencia del peso está con respecto al eje Y. O sea, entre más lejos yo estoy, menos pesado es. claro. Y entre más, no. Sí, Sí, puede entre ser, más lejos, más pesado es. Y entre más cerca de esto, más liviano es. claro. El centro de masa va a estar en la parte negativa en el Y negativo. En el Y negativo podría estar. Sí, Entonces, ¿en dónde está la simetría? en el eje Y. No, por el X. No, porque el eje de simetría es el Y, po. Ah, sí, por el eje de simetría, sí. Creo que voy a cambiar la pregunta. ¿En dónde podría estar el centro de X? Ahí sí, El cero. en el En 0. 0. El X, o sea, este análisis que hicimos con respecto a Y está súper bien, inclusive de que acá podría estar el centro de masa, está súper bien, es una muy buena intuición. Y más aún, que el X se va a centrar acá en 0. ¿Ya? Estos conceptos de en dónde podría estar centrado nos ayuda. ¿Por qué? El cálculo de esta integral, que es del X, nosotros por nuestra intuición sabemos que es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que esta integral de acá es 0. ¿Ya? Así que la intuición puede ser de ayuda, ojo, pero la intuición, una intuición buena, no, no cualquier otra cosa. ¿Ya? Así que hay dos invitaciones. Uno, a que corroboren que esto sea 0, que lo es. Claro, porque la multiplica y deja todo en cero. Claro, inclusive se puede ver por dos contextos, por el coseno o por el seno. Porque la integral del coseno entre 0 y 2pi, ¿cuánto es? ¿Cero debe ser? 0. 0. 0. Sí. Así es. Y la otra integral que aparece es la integral del coseno por seno, que por donde se integre también es 0. Mm, ¿Ya? Así que el concepto de dónde podría estar el X en el 0 es de ayuda. ¿Ya? Y como spoiler, para que se entienda por qué el eje de simetría está abajo, en Y, la respuesta es menos b cuartos. Que en otras palabras, sugiere que el Y menos b cuartos, b medios, b cuartos está por acá. Por aquí más o menos. ¿Ya? Y el X en 0. ¿Ya? Así que los conceptos de dónde podría estar el X o dónde podría estar el Y son válidos. Bien. La integral que yo quería visualizar. ¿Cuánto es la integral de coseno de teta por seno de teta? Además de que entre 0 y 2pi sea 0. tangente teta. ¿Tangente? No es tangente. Hay que usar, el otro día Ah, perdón. dijiste, a la derivada del seno. Ahí. ¿Cierto? Un Sí, cambio de variable. nos dijiste eso. Entonces, podemos tomar u igual seno, derivamos, y tenemos la derivada, ¿cierto? Coseno. Mm, Y ante esto nos queda la integral ¿de qué cosa? El coseno con d teta es de u, y el seno, u. ¿Y cuánto es la integral de u? U cuadrado partido por 2. Así es.
Y en otras palabras, U medios, seno al cuadrado. Más C. Y si este lo evaluamos entre 0 y 2pi, el seno de 2pi, ¿cuánto es? 0. 0. Y seno de 0, 0. Bien, esa es una integral que me interesa ver. Y la segunda, aquí quiero ver si ya se la aprendieron de memoria. La del seno cuadrado. Esta tiene que estar en su arsenal. También la viste el otro día, pero se me olvidó eso. Ya, la vamos a escribir acá. Teta menos seno coseno medios. O sea, el resultado inmediato. Y el coseno cuadrado, similar. Medios. Y el más C. ¿Ya? Esta de acá, bueno, como dice Leila, acordarse del cambio de variable. Y esta de acá, tenerlo dentro de nuestro arsenal disponible de integrales conocidas. Bien, continuamos. Bien. Próximo problemita. Este de acá. ¿Se acuerdan que se los comenté alguna vez? Que lo iba a traer. Nos piden calcular cuánto es la integral doble de la exponencial de un máximo. ¿Cuántos de aquí conocen el concepto de máximo? O, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuánto es el max entre 1 y 2? 2. 2. Eso es lo que hace la función máximo. Escoger el máximo entre dos valores. En este caso, son dos valores, x cuadrado e y cuadrado. Y nos están pidiendo integrarlo entre 0 y 1 en x y 0 y 1 en y. Ya. Estrategias. Ideas. Yo voy a graficar el 0 y 1. Bien, ese cuadradito es nuestro omega. Bien. ¿Hay estrategias? ¿Ideas? Las dos, ¿es una integral iterada o me equivoco, Pato? Así de sencillo. Ujú. Pero, ¿sabemos integrar la exponencial de un máximo? Pero que al final el máximo va a ser un número, ¿no? Sí. ¿Cómo lo podemos cuantificar? O sea, este número es variable, ojo, dependiendo de la región en que nosotros estemos, el comportamiento de este máximo. Y ahí dije la respuesta con ese comentario. Lo que tenemos que averiguar, ¿cuál es el comportamiento de este máximo en esta región? Yo les pregunto a ustedes, de este máximo, ¿cuál es el caso límite?
que x cuadrado e y cuadrado sean iguales, ¿no? A eso me refiero con caso límite, que no haya elección entre uno y otro. Claro. Claro. El caso límite es cuando x cuadrado es igual a y cuadrado. ¿Y esto en qué se transforma? En dos posibilidades. Que y sea x o que y sea menos x. Ya, también existe la otra combinación. Que x sea y o que x sea menos y. Pero siempre va a caer a esto. ¿Cierto? Claro. Este caso límite, en estas regiones de integración, que es el 1, 1, son dos casos. Tenemos, o bien, el caso igual a x, que casi me queda bonito, y el caso igual a menos x, que estaría por acá afuera. Entonces, con el único que tenemos que pelearnos es con el caso igual a x, porque el igual a menos x no está dentro del omega. Ahora le cabe preguntarse, acá arriba, en este espacio de aquí, en este triangulito, ¿quién manda? ¿X cuadrado o Y cuadrado? ¿Quién es más grande? Y. Y, ¿cierto? Mm. Entonces, en esta porción de esta región, el máximo se va a comportar como Y cuadrado. En consecuencia, la otra región, ¿qué le queda hacer? X cuadrado. X cuadrado. ¿Ya? Lo único que hemos hecho, según este comportamiento, es como representar el máximo como una función a trozos. ¿En qué sentido? Que el máximo en este dominio, entre x cuadrado como y cuadrado, va a ser x cuadrado e y cuadrado. ¿Cuándo va a ser x cuadrado? Cuando x cuadrado sea mayor que y cuadrado, e y cuadrado cuando x cuadrado sea mayor que y cuadrado. Y para representarlo, vamos a ponerle acá R1 y R2. El x cuadrado es en R2 y el y cuadrado es en R1. Y con eso podemos describir la región según en base a la función. ¿Se logra captar la idea? Es difícil, Pato. Sí lo es. Por algo lo preguntaron. Lo encontré complejo. Nunca habría llegado al caso límite. Es que, o sea, por eso lo introducimos, porque este problema fue del 2016 más o menos. De 40 alumnos fueron 3 los que respondieron bien. Entonces, mejor traerlo a que no esté. ¿Ya? Pero lo importante, esto es clave, saber cómo se comporta esta función en base al dominio que nos están entregando. Ese es el contexto. Porque, por ejemplo, si yo les dijera, ¿sabes qué? Nosotros vamos a integrar una función que es a trozo. Entonces, aquí es claro ver que la función se comporta así en tal lugar y se comporta así en tal lugar. En cambio, acá no se logra ver con esta claridad. Es que, ¿sabes lo que pasa, Pato? Las letras están separadas. X cuadrado y cuadrado no tienen ninguna relación entre ellas. Entonces, ¿cómo parte el análisis? A eso me refiero. Ah, esto. Sí, que venga separado por coma. Sí, es que yo creo que faltaría la introducción de la palabra máximo. Del entendimiento del máximo. Ya, gracias. Pero sí, es que es raro el concepto del máximo. Y graficar la exponencial. Ah, lo de las exponenciales es lo de menos. Se deja ahí quietita nomás. A nosotros acá lo importante, siempre va a ser muy importante, el comportamiento de aquellas funciones raras. ¿Ya? Yo creo que esta es la primera función rara que no me he enfrentado en integrales múltiples, ¿cierto? Sí. Sí. Bien, por lo menos hay que entender dos cosas. Para las cosas de máximo o de mínimo, los casos límites en que sean iguales, porque ahí, porque por ejemplo, si tenemos 2 al cuadrado y 2 al cuadrado, ¿cuál escogemos? Invariante. Y ese caso límite ocurre acá, en esta recta. Claro. Ahí están los máximos. Exacto. Y después, según lo que ocurra arriba y abajo, ya estamos listos. ¿Ya?
Ahora, la otra dificultad va a estar, ¿cómo nosotros representamos R1 y R2? Según las regiones de tipo 1 y tipo 2. ¿Cómo nosotros podríamos describir R1, por ejemplo? Existen varias formas. Por ejemplo, nos movemos libre en X, entre 0 y 1, y después entre X e 1, haciendo este movimiento, y después completando hacia arriba. Yo puedo hacer dos sumas de integrales R1 y R2, donde R2 se mueve en función de región 1 y la R1 se mueva como región 2, Por supuesto. combinada. Por supuesto. Así yo creo que quedaría bien. Adelante, te escucho. Tu propuesta se me está adelantando 2 pasos. Muy bien. De 0 a 1 en X en la región 2. Ah, partiste por la región. Ay, escribo la región 2, no hay ningún problema. Sí. ¿Ya? De 0 a De X. 0 a 1. ¿Ya? Sí, y el I de 0 a I cuadrado. A X cuadrado. Ah, no, a raíz. Al borde nomás, al borde. Sí, tiene que ser la raíz positiva. No, simplemente X. Ya. Que esta recta de acá, que es la que nos está causando problemas. Ah, ya, es que me dejé guiar por el ejemplo. Esto solamente es el comportamiento de la función. Ya, perfecto. Bien. Eso. Y R1 sería I de 0 a 1 y X ¿Ya? de 0 a I. Y el X, dame un segundito, de 0 a 1 y el X de 0 a I. Súper. Sí, así. Bien. De hecho, vamos a ver si resulta bien, porque esta cosa de representar R1 y R2 de formas distintas es necesario. ¿Ya? Yo lo iba a discutir en un paso más adelante, pero se me adelantó, algo que es súper bueno. Ahora, vamos a hablar sobre la integral que nos estaban pidiendo. Max x cuadrado, y cuadrado. Ante esta representación que estamos haciendo, esta se separa como suma de 2 integrales. R1, que el máximo en R1 se comporta como I cuadrado. I cuadrado en dA. Más R2, que en este caso se comporta como X cuadrado en dA. Ahora vamos a usar las regiones que describimos anteriormente. En particular lo que nos escribió Leila. Tenemos para R1 de 0 a 1 en dI, de 0 a I en dx, dx, dy, I cuadrado. Más la integral de 0 a 1, la integral de 0 a x, de ex cuadrado, con dy en dx. Bien, pregunta del millón. ¿Esta integral de acá es integrable? O, mejor aún, ¿la integral interna es integrable? Sí, porque EI se considera como Sí, constante. el de X. Súper bien. ¿Y la segunda? ¿La interna será integrable? También. Súper bien. La región en cómo la describió Leila es lo más correcto y acertado la primera. ¿Por qué? Lo común hubiera sido representar ambas regiones como tipo 1, ¿cierto? ¿Y cuál hubiera cambiado? Hubiera cambiado el R1. Así que hubiéramos seguido esa misma lógica. ¿En qué nos impactaría? Que el X se mueve entre 0 y 1 y el Y se movería entre X y 1. Lo que estamos haciendo es describir R1 de acá hasta acá y después de acá hasta acá. Lo que ocurre que al plantear la integral de R1, ante esa descripción, tendríamos de 0 a 1, de X a 1, de EI cuadrado, de Y en dx. Cambia, porque describimos la región como tipo 1, tipo 2 y tipo 2, tipo 1, y viceversa. Pero acá preguntarse, ¿será integrable? ¿Tendrá una respuesta exitosa? No.
¿Ya? Así que, Leila, dinos cuál fue tu secreto para ver por qué dos regiones distintas, o sea, como tipo 1 y tipo 2, o fue por tincada, así. Es que encontré que era más fácil de expresar al momento de escribirlo, po. Pero no me fijé en esto que estás explicando tú ahora, pues jamás lo vi. No, pero súper bien tu intuición por irte a lo más fácil, por decirlo así, porque te ahorró este paso. De hecho, a eso quería yo llegar, imponer, hacer todas las dos regiones como tipo 1 y tener que enfrentarnos a esto. ¿Ya? Pero súper bien. La idea en estas funciones así me extraña. La idea es dejar que la variable que está en la función sea distinta al diferencial para no tener que integrar. Exacto. Eso es como la idea de esto. Sí. O sea, de esta segunda parte sí. A eso me refiero, a eso me refiero. Sí, súper bien. Ya, chicos. Acá nos enfrentamos a dos cosas importantes. La primera, la función máxima. Intentar describirlo. ¿Ya? En otras palabras, intentar intentar centrarse en los casos bordes, que en este caso vendría siendo este de acá, o este, e intentar describir cada región según su comportamiento. Y luego, el describir bien las regiones. Sí, pero... Poltergeist. Bien. ¿Cómo quedamos con este? ¿Medios locos? Sí, igual hay que darle vuelta a este. Yo creo que este es el único problema que he visto de Máximo en la universidad. Pueden que haya más, no lo sé, lo desconozco. ¿Ya? Ahora nos vamos a saltar al próximo, que le van a llamar el otro ejercicio loco. Estos ejercicios locos estaban pensados al sábado. Lástima. Problema número 3. Quiero que lo vean. No analicen. ¿Ah? El sábado, ¿qué vamos a ver? Más sobre esto. Yeah. Yo no sé, porque el profe me dijo darle un pre-certamen. Es como, pero... ¿Y esto no es? Pero bueno. Problema número 3. Lo voy a leer. Tenemos la integral doble sobre la región D. ¿De qué cosa? La exponencial menos, paréntesis, 2x cuadrado menos 2xy más 5y cuadrado, arco tangente de x más y, x menos 2y, y diferencial de área. ¿Quién es D? D, un conjunto de puntos que vive entre 1, 2x cuadrado menos 2xy más 5y cuadrado, y esto menor o igual que 9. Súper. Además, entre esta recta y entre esta recta. Dejo el espacio abierto para estrategias, ideas. Ya, no vale ver la pauta tampoco. No, cacho, yo no tengo idea. Pato, tal vez estoy teorizando, pero aquí hay como una especie de esfera en el primer dominio. Bájale una dimensión a la esfera. Una circunferencia, entonces. Sí. Ah, sí, pues porque tiene dos variables, perdón. Pero Sí. tendría Acá. que Dale. Tendría que tratar de graficar eso, y lo otro son planos. Sí. Estos son rectas en 2D. Claro. Lo importante es esto de acá, lo que dice Seba. Yo hubiese pensado que Dale, habla. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo? Disculpa. Ya.
No, lo que estaba comentando es que lo que dice Seba es lo correcto. Esto de acá, entre comillas, es una circunferencia, entre comillas. Esto de acá es una elipse rotada. Ya, en vez de ser una elipse normal que nosotros conocemos hacia arriba o hacia los lados, esta elipse recibió una rotación, ¿ya? Por el concepto del 2xy que tiene involucrado al medio. Eso le da el carácter rotacional. El truco de este ejercicio está en lo siguiente, que en verdad es muy poco natural lo que vamos a hacer. Lo que vamos a tomar va a ser el argumento del arco tangente. ¿Con qué finalidad? Para observar lo siguiente. Observemos. Si nosotros tomamos el x más y al cuadrado más el x menos 2y al cuadrado y lo expandemos, veamos qué ocurre. Tenemos x al cuadrado más 2xy más y cuadrado más x cuadrado menos 4xy más 4y cuadrado, que al sumar nos da 2x cuadrado menos 2xy más 5y cuadrado. Y este compadre lo tenemos en algún lado, ¿no? Lo tenemos en dos lados. Lo tenemos en el dominio El exponencial no. y en la exponencial. ¿Qué es lo que nos sugiere esto? Nos dice, oye, ¿sabéis qué? No te calentís la cabeza y hace un cambio variable. ¿Cuál? Vamos a tomar u igual a x más y b x menos 2y. ¿Con qué finalidad? De poder achatar esta elipse fea a una eventual circunferencia. Ya. Como todo cambio variable, calculemos de inmediato su jacobiano. U, b. No se preocupen hoy día porque los ejercicios son raros por si acaso. Tenemos 1, 1, 1 menos 2. En otras palabras, menos 3. Entonces el que nos sirve es 1/3. Bien, tenemos el cambio variable, tenemos el jacobiano. Lo que tenemos que hacer ahora es adaptar nuestro dominio. Eventualmente vamos a hablar sobre el argumento de la integral. Nuestro dominio está dado por esto de acá arriba, este D largo que tenemos acá. ¿En qué se ve modificado? Partamos por ahí. En primera instancia, esto de acá se ve modificado a ¿qué cosa? A 1 menor o igual que u cuadrado más b cuadrado, que es menor o igual que 9. La pregunta ahora será, ¿qué ocurre con todo esto? Veamos. Para abordar este caso, estos dos casos de acá, es muy recomendable despejar x e y para poder reemplazarlos de inmediato y no tener que batallar con ellos. ¿Ya? Para poder despejarlos, ¿qué vamos a hacer? Podemos, o bien, resolver un sistema de ecuaciones de las muchas formas posibles que tenemos, o intentar acomodar esto de alguna u otra forma, tal que nos quede cosas de este estilo. ¿Qué les parece más cómodo? ¿Cómo dijiste, Pato, perdón? Que tenemos dos opciones. Lo que estamos haciendo ahora es transformar este dominio que tenemos acá, que está medio feo, al cambio que tenemos aquí. Hay dos opciones para poder tratar estas dos cosas que nos faltan. O bien, despejamos x e y de aquí y lo reemplazamos, o acomodamos esta expresión a cosas de este estilo para poder reemplazarlos de inmediato. ¿Qué les parece más cómodo?
Mejor Yo creo reemplazar, pienso yo. O eso, sea, lo primero. sustituir, sí, Sí, la primera sustituir la forma. primera opción. Parece que es menos complejo. Ya. Yo esperaba la otra, en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien me hubiera dicho, oye, pero Pato, la segunda está lista. Ah, claro, X más Y lo tiene ahí. Este no lo tiene listo. ¿Ya? Es que, Pato, son muchos números, uno no ve nada. Ahí no se ve bien. No, me refiero a que son demasiado, muy extensos. Eso. Ah, sí. Sí, son bastantes. Ya, el segundo es re sencillo porque está listo. Vamos a hablar del medio después. Tenemos raíz de 3, x más y, que sería raíz de 3, u. Mayor o igual que x menos 2y, que es b. En cambio, el del medio hay que hacer un tratamiento especial. Tenemos 1 menos raíz de 3x más 1 más 2 raíz de 3 y menor o igual que 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a distribuir y vamos a anotar algo. X menos raíz de 3x más y más 2 raíz de 3 y menor o igual que 0. Juntamos x más y más, vamos a factorizar por raíz de 3 y nos queda 2y menos x, ¿cierto? No sé qué sí. Menor o igual que 0. ¿Y qué tenemos acá? X menos 2y, casi, ¿cierto? Casi. Casi. ¿Les parece si hacemos un cambio pequeñito? Sacar un signo menos. Uno conveniente. Sí. Sí, Expresar esto como menos raíz de 3, x menos 2y. sí, está bien. Y con esto nos va a quedar u menos raíz de 3b menor o igual que 0. O en otras palabras, ahí, santos. U es menor o igual que raíz de 3b. Ahí. Raíz de 3b. Y ahí nos queda todo, literalmente todo, en el otro cambio de variable. ¿Ya? Bien. Pregunta, ¿me siguen el hilo, cierto? Sí, Pato. Súper. Vamos a duplicar. No tengan tanto sueño más que yo, por favor. Eliminar, ahí sí. Bien, entonces nuestro nuevo dominio quedó limitado por esto. Recordando que el cambio de variable fue u, x más y b, x menos 2y, con un jacobiano e igual a 1/3. ¿Esto qué impacto nos genera? Primero que todo, la integral que estamos abordando antes, le voy a poner simplemente y, se ha transformado a ¿qué cosa? Y va a ser una nueva integral doble bajo un nuevo dominio, un d', e menos u al cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Porque esta cantidad es la suma de esto al cuadrado, y el menos queda afuera. El arco tangente es interesante porque nos queda por arco tangente de ¿qué cosa? De u sobre b. U sobre b. Y esto con un nuevo diferencial de área. ¿Qué podríamos hacer ahora? Este es el primer cambio que hicimos. ¿Será necesario hacer otro cambio? Porque nuestra región, ¿cómo se comporta de forma? Nuestro nuevo dominio.
¿Les parece razonable que se comporta como una circunferencia? Ahí sí. Esto de acá, les aviso como un spoiler, lo único que nos limita es a nivel angular, o sea, a nivel teta. Ya. Claro, porque es como una dona, pero que está como cortada, ¿no? ¿Cierto? Hay como dos rectas por ahí dando vueltas y hay que ver cómo se comportan. Lo que vamos a hacer ahora va a ser otro cambio variable. Segundo cambio. Pero en este caso es más sencillo, no es tan invasivo como el anterior. Ojo, es jacobiano, que no se nos olvide. Lo que vamos a hacer ahora va a ser otro cambio variable, que va a ser U, R coseno, y B, R seno. De forma rápida, según este nuevo dominio, el D', ¿en dónde tiene que vivir el R? Entre 1 y 9. 1 y 3. Entre 1 y 3, Eso, ¿cierto? 1 y 3. Sí. La pregunta ahora será, ¿en dónde se mueve el ángulo? Eso no lo sabemos. El ángulo va a estar dado por las rectas. ¿Se acuerdan que en esféricas los conos, raíz de x cuadrado más y cuadrado, representan un ángulo para el phi? Sí, Pato. En otras palabras, las cosas rectas definen ángulos. ¿Ya? Todos los que son planos y esas cosas usualmente definen ángulos. O cosas rectas, mejor dicho, generalizando. Entonces, ¿cómo los vamos a rescatar? Vamos a tomar estas dos cositas de acá y vamos a ver qué pasa con ellas. Para la primera, tenemos U, R coseno. Vamos a usar el caso borde, la igualdad. Y raíz de 3, B, R seno. Si esto lo despejamos un poquito, el R se simplifica, porque el R por convención es positivo. Y este seno y este coseno lo podemos transformar a algo conocido. ¿A qué cosa? A 1 partido en raíz de 3, dividimos, y dividimos el coseno, se transforma a tangente de teta. La pregunta ahora será, ¿en qué ángulo tangente es 1 partido en raíz de 3? O en otras palabras, raíz de 3 tercios. Redoble de tambores. 30. 30, Sí. ¿cierto? Sí. ¿Y 30 grados en rayanes? Bisectos. Ahora, el segundo, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece lo siguiente. Raíz de 3, U, ¿qué sería? Tangente de lo partido por coseno. Raíz de 3, U, R coseno, R seno. En este caso es tangente de teta igual a raíz de 3. Entonces, teta, ¿cuánto debe ser? 60 grados. Que eso es 60 pi tercio, ¿no? pi tercios. ¿Sabes qué? Admiro harto que se lo sepan de memoria. Porque a esta altura de mi vida yo no me acuerdo tanto. Tengo una tabla. Ah, ya, están haciendo trampa. Tenemos tabla para todo. Yo no, mi memoria de las cosas trigonométricas de los ángulos está por debajo del suelo. Bien. Es que son demasiadas propiedades, así que no. Sí, son hartas. Yo juego a la buena memoria de los alumnos. Entonces, tenemos pitercios por arriba y bisectos. ¿Por qué sabemos cuál va arriba y cuál va abajo? Yo creo que es por cosa de obvio. Este divide por algo más grande, así que es más pequeño. Y este divide por algo más pequeño, entonces más grande. Y con esto ya tenemos todo listo. La parafernalia de este problema era primero visualizar el primer cambio. Y el segundo, acomodarlo a algo ya conocido. Esta integral de acá, que quedó
relativamente fácil, abordable, se reduce aún más. ¿En qué sentido? Si tenemos esto con esto, ¿en qué se reduce la integral ahora? Algo que no es tan feo como se vio en un principio. La integral doble de este nuevo dominio, que lo voy a poner doble prima, de E menos R cuadrado, arco tangente de ¿qué cosa? U, R coseno, sobre R seno. En D prima prima. ¿Y esto no va por un tercio? Ah, ¿Y sí, por, un tercio. y por el nuevo jacobiano? ¿Y el nuevo jacobiano cuánto es? R. R tercios. Ahí sí. Lo que estoy preocupado en verdad es bastante absurdo la preocupación, pero bueno. Y ese arco tangente con la tangente que se genera adentro, se genera tangente adentro, ¿no? Es que ese debería haber sido el problema. O Debería haber sido tangente tangente. adentro. Ya ahí se debería anular esas dos funciones. Debería. Lo que ocurre que ante nuestra pequeña elección hubo algo malo. Bueno, existe una alternativa auxiliar ante esto. Que Borrarlo todo. Borrarlo todo. En teoría sí. Primero que todo, tenemos una dificultad. El arco tangente no se va. Se supone que el cambio debería haberse ido. ¿En qué consiste lo que vamos a hacer ahora? En verdad Oye, es pero, bastante perdón, Dime. coseno partido por seno es cotangente, ¿está bien? Sí, pues cotangente. ¿Y arco cotangente ese quizás o no? No, pues No, este es es arco arco tangente. tangente. Es arco Sí, arco tangente, tangente. ya. Sí, Sí, debería haber dado seno partido por coseno. Claro. sí. Sí. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, tengo que irme a la hoja anterior para hacer ese cambio. Que en vez de ser U y B, porque no nos está generando la arco tangente tangente. Porque esto, ¿qué nos brinda? Que se vayan, ¿cierto? Despeja teta, sí. Despeja teta. Entonces, para poder obtener esa virtud, lo que vamos a hacer, voy a hacerlo sobre la marcha, que nosotros habíamos cogido antes U y B de forma normal, sin tener ese cuestionamiento. Ahora que nos enfrentamos ante eso, vamos a hacer una reelección de los U y B, porque esto sigue representando una circunferencia, no hay problema en ello. Lo que va a cambiar es lo siguiente, que ahora B es R coseno y U es R seno. ¿Qué impacto tiene esto? En verdad no es tanto. Lo único que cambia son los cosenos y los senos de cada ecuación de recta. El U ahora es R seno y el B coseno. ¿Qué es lo que nos cambia en esto? No es tan descabellado lo que vamos a hacer. Nos da que tangente es raíz de 3. Entonces teta es pi tercios. En cambio acá abajo nos da raíz de 3u, que es R seno. Es igual a R coseno. ¿Y esto qué impacto tiene? Que nos forma una tangente de teta raíz de 3 tercios. Que eso lo discutimos. Que esto es pi sectos. ¿Qué es lo que voy? En este caso, en este problema en particular, no fueron tan maliciosos en el sentido de que al haber escogido mal esto, me consiguiera un impacto tan grande en el desarrollo. Pero ojo, sí nos causa una inestabilidad en el sentido de que habré hecho algo mal. Pero no se preocupen con eso. Ya hicimos la corrección, pero ¿qué impacto tiene esta corrección? El B y el U. Que nos intercambia el R seno con el R coseno. Y esto nos trae un beneficio futuro muy grande, que es el arco tangente de la tangente. Y el arco tangente de la tangente nos arroja el argumento
que es simplemente teta. Y entre nuestros lugares y en nuestro lugar de integración es bisectos a pitercios de 1 a 3 de E menos R cuadrado. Voy a poner el R tercio adelante. R tercio en de teta. De R en de teta. Y como ambas integrales son independientes, podemos hacer esta maravilla. Bisectos, pitercios, de teta en de teta de 1/3 E menos R cuadrado. Y voilà. Ya estaría. La mayor dificultad de este problema radica en el primer cambio de variable y en el segundo cambio de variable. ¿En qué sentido? El primero, el de escogerlo bien. O sea, que se nos haya aprendido la ampolleta de decir, oye, ¿sabéis qué? Tomemos este y este al cuadrado, veamos que se condice, ya, perfecto. Y el otro cambio de variable, pensando en la eliminación del arco tangente, que son las dificultades que nos enfrentamos ahora. Y bueno, faltaría integrar. Bueno, no sé si preguntar qué les pareció el problema. Súper extenso, Pato. Súper extenso, ¿cierto? Sí. Ahora, igual cuando tú ves la primera definición y dice, el otro día un compañero dijo, cuando es muy difícil, cambio variable. Entonces, cuando ve el x más y dividido con el x menos 2y, ahí había como una señal de hacer algo, pero jamás que eso fuera la multiplicación al cuadrado de lo de arriba. Warning, así como el alerta. Por ahí era Sí, la señal. sí, o sea, este ejercicio existe una versión un poquito más arcaica en que no aparece esto. Porque, por ejemplo, esto de acá fue como el hincapié de decir, ¿sabes qué? Elévalo al cuadrado, súmalo y ver qué pasa. La otra versión más arcaica es la siguiente. Intentar tomarse un parámetro genérico, ax más by al cuadrado más cx más dy al cuadrado, y compararlo a 2x cuadrado menos 2xy más 5y cuadrado. Esta es la versión original de este problema. Intentar plantearse un problema base, genérico, con puras letras, e intentar descifrarlas. Este de aquí, hay problemas de este estilo, pero son pocos. ¿Ya? El que hay que descifrar el comportamiento. Acá, entre comillas, lo regalaban, entre comillas. Había que decir, ¿y si lo leo al cuadrado y lo sumo? Esa era como la gran diferencia entre el otro problema. O sea, bueno, primero que todo, estos ejercicios los traje a modo de verlos, de entenderlos. Yo soy creyente de que si hacemos ejercicios extremadamente, no extremadamente difíciles, sino que dentro del contexto difícil, no debería ser difícil lo otro. Y por lo que estuve viendo, tienen tarea, ¿no? Sí, una tarea que nos dio el profe, Tarea. una guía. El problema 4 es como este, creo, o el 5, no sé, el último, el que es como muchas restricciones, creo. Ya, Sí, similar. Hay que usar esa idea. ya, ok. ¿Ya?
Bien. Este problema 4 es para ejemplificar de que, primero que todo, no hay que tener miedo. Segundo, hay que aventurarse a tomar las cosas que están por el enunciado y elevarlas al cuadrado, sumarlas e ingeniárselas para llevarlo a algo conocido. ¿Y ese algo conocido qué fue? Una circunferencia. Bien. Claro, lo Vamos. bueno de estos cambios, Adelante, lo siento. no, te iba a decir que lo bueno de estos cambios de variables, a diferencia de los que hacíamos en el curso pasado, no hay que retrotraerlos. Ah, no. Porque traen el jacobiano y eso corrige lo que estamos haciendo. Inclusive el concepto de jacobiano podría relacionarse a esto en una variable. La única diferencia es que no hacemos mucho hincapié ante eso. Claro. ¿Cuál es mi costo de pasar de acá a acá? Esto. Este es mi costo. ¿Y por qué uno dice, el cambio de aquí a allá es fácil, por ejemplo? Por ejemplo, el cambio u igual seno. Si no hemos tenido la integral, por ejemplo, que va de 0 a 1 en dx, por dar un ejemplo, aquí el x va a ser seno, por dar un ejemplo. Entonces uno hay que hacer el correlativo entre x y teta. Si x es 0, ¿cuánto es teta? 0. Y si x es 1, ¿cuánto es teta? Pi medio. Entonces ahí uno tiene el cambio. Y aquí uno agrega, entre comillas, de forma inconsciente el jacobiano. Solamente que no se menciona. Nunca se usa esa idea, más o menos. Pero son cosas, son cositas. Bien, vamos a ir al último problema, que yo lo considero atrapabobos. ¿Ya? No es por ser pesado o algo así, sino que por la costumbre de hacer el cambio de variable en cilíndrica, uno puede cometer errores. Y si no me falla la memoria, este se preguntó en el vespertino, pero con el profe Eriquienda. Dice, hallar el volumen del sólido S si S está limitado por el cilindro y el hiperboloide x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. ¿Ya? Yo sé que la mayoría, incluso los profes, han utilizado las graficadoras, así que vamos a utilizar esas ideas. Voy a robar este dibujito nomás. Y este sería el dominio, o sea, el sólido. Está limitado por el cilindro y el paraboloide. La Claro. pregunta es, ¿en qué parte de toda esta figura está el volumen que nos están pidiendo? Entre los dos paraboloides. Entre los dos, ¿cierto? Sí. Ya. El truco de este ejercicio está en lo siguiente, en hacer una proyección. Esta proyección es la proyección XZ o IZ. ¿Por qué? Grafiquemos el IZ, que es un poquito más natural. Cuéntame, te escucho. No, es simétrico. Simétrico, ¿cierto? Por algo es Sí. indiferente. Lo que nos interesa es ver las alturas. ¿Qué pasa con las alturas? Vamos a usar el IZ, comentamos. Al hacer el IZ, o la proyección IZ, recordemos que es la omisión o imponer el otro parámetro en 0. En este caso, si vamos a usar el IZ, vamos a tener que suprimir o eliminar X. ¿Qué sería? Y cuadrado igual a 4, o en otras palabras, y igual a más menos 2. Este es el primero. Y el segundo es x cuadrado menos z cuadrado es igual a 1. Bien, vamos a graficarlo. El y más menos 2, ¿qué significa? Significa una recta hacia arriba y otra recta hacia arriba. Entre menos 2 y 2. Ya. Pregunta, ¿todos conocen el hiperboloide o el paraboloide? No. Hiperboloide. Filo, se me olvidó el nombre. El nombre de esta, o sea, el comportamiento de esta figura. Que se me olvidó el nombre. ¿Todos se acuerdan de esta? No me acordaba, Pato. El hiperboloide es el que tiene las dos caras.
sus dos caras. El común y corriente que todos conocemos, el x cuadrado menos y cuadrado, o sea, se supone que conocemos, a mí ya se me olvidó el nombre. El comportamiento es de este estilo, con aperturas hacia los dos lados. Y nace desde 1 en este caso y desde menos 1. En este caso es similar. Parte desde el 1, esa es la parte clave, desde el 1 hasta ahí. Y el volumen que nos están pidiendo es todo esto, pero revolucionado claramente. Sino todo lo que ocurre en la rotación, que está adentro. Adentro del cilindro y por fuera del paraboloide, o sea, el hiperboloide. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos calcular este volumen que está encerrado acá adentro? Si estamos trabajando en 3D. Pato, yo no lo veo, así como lo graficaste. ¿No? Ahí está mejor. Una proyección. O un corte, mejor dicho. Acá está el hiperboloide. Ah, pero Ya no, que en la otra figura no se nota, no se ve esto. Ya. ¿En cuál? Ah, ¿lo estás viendo en un graficador? No, en la figura que tiene a la izquierda, no lo veía así. Lo veía Ah. como que era una tapa arriba y una tapa abajo. Ah, no. Es que es el problema de este, Esa es la este trampa. ejercicio. Ya Sí. vale. Porque el volumen que estaban pidiendo es el que está adentro. Y la única forma de verlo o de visualizarlo en el momento era con una proyección de este estilo. Sí, no, sí, te caché ya. Vale. Sí, porque si mostrara esta imagen se iba a entender al tiro. Sí, sí. Ya vale, ahí sí, vale. Bien. Sí. Entonces, hay que hacer hincapié en dos cosas. El intento del dibujo, bueno, primero que todo, los profesores le han dado el permiso de usarlo en evaluaciones. Ya, me quedo claro. La verdad que no se hablaba, así que yo creo que está permitido. Sí, si no se habla, o sea, si no hay limitante. Claro. Bien, entonces el hacer estas proyecciones es importante para poder visualizar esto. Usualmente las graficadoras normales, por ejemplo GeoGebra, QuickGraph o incluso Wolfram, no nos permite hacer estos cortes con tanta precisión, ¿ya? A no ser que uno le diga en dónde quiere que uno se mueva el X y el Y, que hasta el momento no se ha hecho, ¿ya? Este lo obtuve a través del computador. Pero a la falta de eso, tenemos las proyecciones, así que ningún problema. Bien, tenemos lista la proyección, el volumen más o menos en cual se describe. Lo que cabe preguntarse ahora es, ¿cómo calculamos el volumen? Está pintado para cilíndrico. Tenemos los dos límites. Sí, cilíndrica pensaba yo también. Cilíndricas, ¿cierto? Sí, Muy bien. rato. Sí, cilíndricas. Recordemos que cilíndricas es una extensión de polares, R coseno, R seno y Z Z. Sí. Lo que vamos a hacer primero que todo es pasar todo a cilíndricas para ver su comportamiento. Y al tiro les voy a explicar el error que se cometió en esta pregunta. Por ejemplo, la primera figura es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Qué información nos da esta figura ante el concepto de cilíndricas? R cuadrado igual a 4. A 2 R al cuadrado cuadrado igual a 2 al 4, cuadrado. ¿cierto? R igual a 1. Sí. Bien. ¿Y qué nos dice este de acá? Este de acá nos va a dar la altura, ¿cierto? La segunda. Porque el Z, la altura, no está limitado por el cilindro, está limitado por el hiperboloide. El hiperboloide positivo por arriba y el hiperboloide negativo por acá abajo. Porque tenemos un Z positivo y un Z Pato, negativo. eso estaba pensando, y no se puede calcular solamente una parte, Ya. solamente el giro de arriba y multiplicarlo por 2. Ah, súper bien. Sí, de hecho sí. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Eso sí, ojo, como es volumen, no hay una función involucrada en la integral triple, súper bien. Porque es volumen, ¿no? Porque ahí no sabemos si es par o impar, po. Lo picamos, ¿no? Exacto.
Sí. Exacto. Bueno, en teoría sí se sabe. La integral ¿Cómo? triple, Parte. la integral triple de diferencial de volumen, ¿qué representa? Volumen, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Qué Tiene que ser función está involucrada adentro? 1. 1. ¿Y el 1 es par o impar? Impar. Impar. What? ¿El 1 es impar? No, Sí. es una constante, entonces no es par ni impar, ¿o no? Es una No sé. constante. Es una constante. Las constantes son pares. Ok, ya. Perfecto, ya. Buen detalle. Uy, me asusté. Uf, espérame, que me dio soponcio. ¿Qué cosa? Que me hayan No. dicho que era impar. Pero no cachaba eso, ¿no? ¿En Aprendí qué hoy. estaba pensando? Yo estaba pensando en -1 y 1. Es que por eso es que uno no le puede ingresar en menos x a una constante. Entonces, par. Vale. Siempre arroja la misma función Bien. positiva o negativa. Bien, entonces pasemos la otra figura a cilíndricas. X cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. Ya todos sabemos que x cuadrado más y cuadrado es 4. O sea, r cuadrado, lo siento. Entonces tenemos r cuadrado menos z cuadrado es igual a 1. Entonces despejamos z, que z sería, R. o sea, z cuadrado, z cuadrado sería r cuadrado menos 1, ¿no? Sí. Y el z sería más menos r cuadrado menos 1. Y aquí Sí. tenemos la naturaleza de la altura, la Claro. positiva y la negativa. Bien, lo que nos faltaría preguntarnos ahora serían los parámetros involucrados. Tenemos teta, r y z, ¿cierto? Bien, esto de acá es lo interesante. ¿En dónde se mueve el teta ante esta figura cilíndrica? 0 y 2pi. 0 y 2pi. ¿En dónde se mueve el r en esta figura? Entre el En paraboloide, el hiperboloide y el cilindro. Ya, voy a dejarlo en stand-by. Es la No te- separación entre el hiperboloide y el cilindro. Sí. Y el r, vamos a usar lo que dice Leila, vamos a usar el 2 veces la parte de arriba, ¿ya? El error que se cometió acá, muy bueno que lo contestaron, es entre el hiperboloide y el cilindro. Sí. ¿El hiperboloide parte desde dónde? Parte desde 1. Sí. Es decir, que el radio se mueve entre 1 y 2. ¿Cuál es el error que cometieron acá los alumnos en ese entonces, en su gran mayoría? Que cuando vieron este x cuadrado más y cuadrado igual a 4, dijeron de inmediato r entre 0 y 2. El problema que acá no hay nada. Claro. Entonces ahí estuvo el cuestionamiento en esa prueba. Inclusive, si el 0 llegase a estar acá dentro de la raíz, ¿se genera alguna inconsistencia? Sí, que la raíz no puede ser negativa. No puede ser negativa. Este fue la mayor dificultad de esta pregunta. El R. Y lo único que miraban, así como para revisarla, 0 a 2, malo. 1 a 2, vale la pena revisarlo. Así que, bueno, lo bueno, y me alegra bastante que lograron visualizar que el radio parte desde el 1 o del hiperboloide. Y bien, lo que nos faltaría sería calcular la integral de volumen, que ya la tenemos lista, y un 2 bien grande, de 0 a 2pi, de 1 a 2, casi las cago, y de 0 a la raíz de r cuadrado menos 1. ¿De qué cosa? Del r, jacobiano, de z en dr y en dθ. Como no hay dz, no hay z, esto baja y nos queda r, la raíz de r cuadrado menos 1. Y eso es muy integrable. Y esta integral entre 0 y 2pi, como no hay ningún θ dando vuelta, al tiro de inmediato tenemos 4pi por este 2 de adelante.
Y sin más preámbulos, 4pi raíz de 3. O sea, la integral no está difícil, primero que todo. ¿Ya? Este problema, ¿qué es lo que buscaba? Que nos estancáramos acá. Sin lograr visualizar esto bien, es casi difícil visualizar esto. Pato, ¿Ya? ¿cómo logras determinar que es 1? ¿Cómo? Mm. Cuando el z es 0. Ah, no. Vamos a usar otra definición mejor. ¿Cómo determinamos que es 1? Sí, ahí entre... ¿Cuál es la máxima elongación que tiene el radio? Acá. Por eso se dice que parte desde el 1 hasta el 2. La máxima elongación que se da en esta guatita. Sí, pero Esta- ¿cómo sé que ese número es 1, el del hiperboloide? Ah, ¿En qué parte me doy cuenta de eso? el z nos dio r cuadrado menos 1, ¿cierto? Sí. La máxima elongación se da cuando z es 0. Ah, perfecto, ya. La cintura, la guatita, no sé. Ya, Sí, exacto. ok. Gracias. Bien, chicos. Estos ejercicios, bueno, lo que buscaban era romper la cabeza, los últimos 2. Bueno, para no decir los últimos 3. Pero no tengan miedo. A eso es lo que quiero llegar. Si estos ejercicios lo logran ver con claridad, cualquier otro no va a ser tan complicado. ¿Ya? Y bueno, voy a dejar hasta acá la grabación.